Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen en este problema que supongamos dos hilos metálicos largos, rectilíneos y paralelos, por los que circulan corrientes en el mismo sentido con intensidades de 1 amperio y de 2 amperios. Si entre dichos hilos hay una separación de 20 centímetros, nos piden determinar el vector campo magnético a 5 centímetros a la izquierda del primer hilo metálico. Lo primero que nosotros debemos de recordar es que cuando por un hilo de corriente circula corriente eléctrica, este genera en sus proximidades un campo magnético. Este campo magnético va a cambiar su intensidad en función de la distancia hasta el hilo conductor. El campo magnético lo vamos a determinar aplicando la ley de Biot-Savart. Y nosotros vamos a aplicar la dirección del campo magnético siguiendo la regla de la mano derecha. No obstante, nosotros tenemos que recordar que en realidad lo que estamos nosotros haciendo es el producto vectorial entre el vector L, que representaba la longitud del hilo, y el vector mu/r, que representaba el vector de posición. Eso hace que el vector campo magnético sea un vector perpendicular al plano entre el vector de posición respecto a la longitud del hilo y la longitud del hilo, y por tanto tenga que encontrarse en el eje X, es decir, perpendicular a este plano. Pero como he comentado, para poder determinar más fácilmente la dirección del vector campo magnético, nosotros vamos a aplicar la regla de la mano derecha, que nos va a facilitar el proceso. Fijaros que como nosotros necesitamos determinar el campo magnético a 5 centímetros a la izquierda del primer conductor, y como la corriente eléctrica circula hacia arriba, estableciendo con nuestras manos, pues obviamente el campo magnético en este punto que genera el primer conductor va a ir hacia afuera. Pero es que por la misma forma nosotros primero pondríamos la expresión de la ley de Biot-Savart para determinar la intensidad de un campo magnético en función para un hilo en función de la distancia, que sería esta expresión, y el segundo hilo que también circula en el mismo sentido, aplicando también la regla de la mano derecha, pues fijaros que también el campo magnético, en este caso del hilo 2, sería sumativo, y en este caso tenemos ahí al final una suma de los dos vectores. Obviamente, como lo que nos piden a nosotros es determinar el campo magnético total en este punto, pues lo que nosotros vamos a aplicar es el principio de superposición. En este caso, el vector campo magnético total será la suma total de los campos magnéticos del hilo 1 y del hilo 2. A partir de aquí, fijaros cómo los dos se encuentran en el mismo eje, en el eje X positivo, pues lo expresamos con sus vectores unitarios. A diferencia de lo que hemos visto cuando se va a anular, en el cual sabemos que los dos van a tener módulos iguales pero de sentidos contrarios, en este caso al sumarse nosotros tenemos que usar los vectores unitarios. A partir de aquí, lo único que nosotros tenemos que hacer es, en principio sacamos factor común el coeficiente de permeabilidad magnética, sacamos 2pi y mirad que nos queda una expresión que nosotros conocemos. Uno, cuál es el valor de las dos intensidades y cuáles son las distancias. Fijaros que la distancia desde el primer hilo hasta el punto son 5 centímetros, mientras que la distancia desde el segundo hilo hasta el punto serán la distancia que los separa a ambos, 20 centímetros, más los 5 centímetros adicionales. A partir de aquí, pues ya tenemos nosotros el vector campo magnético. Fijaros cómo el vector asociado al hilo estaría en el eje Z, como el vector asociado a mu/r estaría en el eje Y, y como esta es la razón por la cual el vector es perpendicular